paso a paso con la salud. Hoy trataremos un tema delicado pero necesario: las amputaciones de dedos y partes del pie. Estas situaciones, aunque difíciles, pueden ser el resultado de complicaciones graves en los pies, como el pie diabético o problemas circulatorios. En este programa responderemos a las preguntas más frecuentes sobre este tema, explicando las causas, el proceso y cómo prevenir situaciones que pueden llevar a una amputación. Bienvenido, doctor Pie. Gracias. Empezamos. ¿Cuáles son las principales causas que llevan a la amputación de dedos o de algunas partes del pie? Existen dos tipos de pacientes que consultan por este tipo de afecciones. Una son los pacientes que tienen accidentes en su trabajo, es decir, el trauma es una de las principales causas de amputaciones de los dedos y de partes del pie. Y sin duda la segunda causa asociada a pérdida o amputaciones de los dedos de los pies es la diabetes mellitus tipo 2. Cuando hablamos de enfermedades que pueden causar una amputación, ¿cuáles son esos signos de alerta que pueden indicar la necesidad de esto? El cuerpo genera unos medios para que nosotros estemos protegidos, y el principal de ellos es la sensibilidad. Es decir, que una persona que tenga alteraciones en la sensibilidad de sus pies, es decir, capacidad para sentir el roce, la presión y los cambios de temperatura, tiene una muy alta probabilidad o posibilidad de tener una amputación en un corto tiempo. En algunos de los capítulos anteriores, doctor Pie, estábamos hablando sobre examinarse el pie con el doctor Pie para revisar si tiene alguna anomalía de sensibilidad. ¿De esto es lo que estamos hablando? Sí, es muy importante que las personas que tengan algún tipo de enfermedad que afecte o que inflame o que haga que los nervios de las partes más finales del cuerpo, como las manos o los pies, tengan alteración en la sensibilidad, requieren de una evaluación periódica, y esta evaluación es por lo menos cada 3 meses. Ok, súper. Ahora vamos para cuándo se debe determinar que la amputación es la mejor opción del paciente. Viviana, a nosotros nos enseñan que la amputación no es el final del camino, sino el comienzo de una rehabilitación. De modo que así debe uno hacer sentir al paciente. Es decir, hay que explicarle al paciente que cuando el médico le sugiere o le está aconsejando hacerse una amputación es porque ya no es posible recuperar esa parte del pie o esa parte del dedo que se ha perdido por infección, por falta de circulación o por un trauma exagerado que compromete muchísimo la vitalidad de las partes del pie o del dedo. Cuando ya se hace esta cirugía, doctor Pie, ¿cuáles son los cuidados necesarios o cuál es la recuperación correcta que uno debe hacer desde casa para que todo salga perfecto? Lo principal es tratar de cuidar esa enfermedad que yo tengo de base que me ha llevado a que yo sufra esta amputación. La más común, como lo habíamos comentado anteriormente, es la diabetes tipo 2, de modo que es muy importante el control metabólico. Si hay otras enfermedades como la falta o la afectación en la circulación del pie, obviamente el camino debe ser al lado del médico tratante. Es decir, siempre es mejor preguntar, siempre es mejor estar en consulta frecuente con el médico, y algunas de estas amputaciones requieren de valoraciones periódicas frecuentes o curaciones frecuentes que se deben hacer por personal muy capacitado. Bueno, ya estamos en una época de innovación y sobre todo en medicina. ¿Existen ya avances en prótesis o rehabilitación para quienes han sufrido amputaciones en dedos y en partes del pie?
Te quiero contar, Viviana, que las amputaciones o partes del pie que se amputen, la mayoría de las veces no requieren de prótesis especiales. Es decir, uno realizando una amputación funcional puede garantizar que el paciente no tenga una muy grande afectación o afección en su diario vivir, que es la forma correcta de hacer o de tratar un paciente que requiera una amputación. Esto es una maravilla, porque la verdad sí pensaba que de pronto se necesitaba algo adicional, pero pues aquí ya vamos aprendiendo que no. Muchas veces con una plantilla y un calzado es suficiente para tratar o rellenar ese espacio que se ha perdido por una amputación. Obviamente, si ya la amputación compromete el tercio final de la pierna o parte del muslo, sí, obviamente requiere una prótesis para que el paciente pueda volver a caminar y tener una actividad más o menos relativamente normal en su vida cotidiana y en su diario vivir. Doctor Pie, para estos pacientes que tienen diabetes o problemas circulatorios, ¿qué medidas preventivas pueden ellos tomar para no llegar hasta este punto de una amputación? Las medidas preventivas son muchísimas, empezando por el cuidado de la piel. Es decir, yo no puedo tener una piel sudorosa, no puedo tener una piel reseca. El cuidado de los pies debe ser hecho por una persona con un entrenamiento especial, como los podólogos que tenemos en la clínica del pie. El uso de zapato debe ser un zapato sin costuras internas, ancho en la parte de adelante, que no me quede estrecho o apretado y que obviamente facilite que mi pie esté justo, digamos, con la medida necesaria para que yo no tenga un movimiento exagerado de mi pie dentro del calzado. Esto, no menos importante, es hacer valoraciones periódicas de la perfusión o la circulación de los dedos de mi pie, de las partes de mi pie y obviamente de la sensibilidad a través de, como lo hablábamos en un programa anterior, el test del monofilamento. Doctor Pie, cuando hablamos de consultas periódicas, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Si yo tengo un paciente con una enfermedad como la diabetes tipo 2 y ese paciente ya tiene compromiso en la sensibilidad, no deben pasar más de 3 meses para yo hacerle una evaluación periódica de la sensibilidad, una evaluación del corte de las uñas, una evaluación del estado de la piel, una evaluación de la circulación de sus dedos y del pie. Debe ser muy riguroso porque esto es lo único que previene de forma importante las ulceraciones o las lesiones de la piel en las personas que tienen diabetes. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Pie, por su conocimiento, por sus recomendaciones y esperamos que este programa te haya ayudado a entender mejor las causas y las consecuencias de las amputaciones de dedos o partes de los pies. Esperamos que este programa te haya ayudado a entender mejor las causas y consecuencias de las amputaciones de dedos y partes de los pies, así como la importancia de la prevención. Si tienes alguna condición de riesgo, recuerda que un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado puede marcar la diferencia. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal, que vendrá más contenido sobre el cuidado de los pies. Nos vemos en el próximo programa.